Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura que yo sé que va a clarificar un poco este concepto que hemos tenido sobre la brujería. Y recordarán en los capítulos anteriores cuando estuvimos hablando de las endemoniadas monjas de Ludum, luego las brujas de Salem o Salem, como dicen en Estados Unidos. Y que esto tiene mucho más de fondo de lo que nos imaginamos. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos temas con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y si les parece bien, los invito también para que formen parte de mi fanpage de Facebook, que es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues les decía que para como clarificar un poquitico todo este cuento de la brujería, que es un fenómeno omnipresente a lo largo de toda la historia de la humanidad, que probablemente en la antigüedad no se les llamaba con ese nombre, pero eran hechiceras, eran videntes, eran mujeres que preparaban brebajes, pócimas, potajes, fórmulas de amor y otras tantas. Y tal vez no se les llamaba brujas, sino regularmente hechiceras o magas. Y la historia de la humanidad está plena de magas que han estado ahí presentes, como es la maga Circe, por ejemplo, con Odiseo, pues, o con Ulises, y así como él, la pitonisa del oráculo de Delfos, y otras tantas muy famosas que no recuerdo muy bien sus nombres en este momento, pero que ya ustedes más o menos saben a qué me refiero. Pero resulta que cuando el cristianismo se convierte en religión oficial y entonces conforma un cuerpo de dogmas y de preceptos muy claros, muy contundentes, muy radicales y muy rígidos, lógicamente que en ese momento todo aquello que no corresponda con esos cánones que previamente ellos han instituido, entonces definitivamente tiene que ser satánico, tiene que ser demoníaco. Y en esa categoría también caían las famosas herejías. Y justamente por las herejías es que comenzaron también persecuciones de la Iglesia a otras confesiones religiosas. Pero en 1184, el Papa Lucio III autorizó la conformación de un tribunal llamado la Inquisición para combatir específicamente las herejías, y en este caso la cátara, la herejía cátara o albigense también, que se suponía le estaba haciendo muchísimo daño a la Iglesia en Francia. Y entonces inclusive hubo una cruzada y acabaron con los albigenses, acabaron con los cátaros en aquella época, después de 1184. Pues esta institución quedó ahí y en principio era la guardiana rígida de la fe, es decir, la que no admitía ninguna desviación de la fe. Y quien fuera sorprendido en las prácticas de estas otras confesiones, bueno, llámense herejías, como les decía la Iglesia, pues sería inmediatamente investigado y procesado. Y durante varios siglos fue así, pero en ningún momento se tocaba a las brujas. No, las brujas a la hora de la verdad no eran tan determinantes porque, si bien es cierto, ellas tenían un papel como de las ninfas, las ondinas, las hadas, algunas malvadas, otras buenas, pues no representaban realmente un peligro para la fe, pero las herejías sí. Sin embargo, cuando ya prácticamente las herejías
fueron casi que todas conjuradas o sacadas de circulación, pues la Iglesia encontró que aquí había un fenómeno mediante el cual se entendía que había una presencia diabólica y que esa presencia diabólica, naturalmente que debía ser controlada, neutralizada. Y estamos hablando de la Edad Media, y en la Edad Media todo lo que ocurría era o mediado por Dios o por el demonio. No había nada más que hacer. Por lo tanto, las pestes, las plagas, las guerras, las hambrunas, las sequías, todo eso estaba asociado o con Dios o con el demonio. Y obviamente que cuando las brujas estaban en la escena, se suponía que entonces ellas incidían en todos estos aspectos, y por eso había sequías, por eso había hambrunas, por eso había terremotos, y eran ellas supuestamente las culpables porque de hecho se daba por descontado que tenían pactos con el demonio. Sin embargo, en esa Edad Media había otra característica, y es que este tema quiero abordarlo más desde una perspectiva crítica. Pues resulta que en aquella época, lógicamente que existían o había muchísima superstición. Y el hombre estaba dominado por esas dos fuerzas, el bien y el mal. Con todo y ello, era oprimido por los poderosos, en este caso los señores feudales, que tenían distintos títulos, duques, marqueses, barones, bueno, y que esos títulos variaban de país a país, pero en suma eran señores feudales que poseían latifundios, y en esos latifundios tenían campesinos a los que ellos denominaban siervos y que se suponía eran casi que hijos del señor feudal. Él asumía una actitud patriarcal. Sin embargo, esa actitud patriarcal no se compaginaba con la realidad, porque si era un padre era demasiado cruel. Los campesinos vivían de una manera dolorosa, y cualquier cosa que podían conseguir, necesariamente de ahí le tenían que tributar a su señor feudal. Si él se embarcaba en una guerra, ellos tenían que ir a pelear por él. Y ahí nacen pues como muchos dichos, por ejemplo el de meterse en camisa de 11 varas, pero eso los voy a contar en otra oportunidad. Bueno, así rapidito. Le ponían la camisa a un niño que era hijo de alguno de sus siervos, dizque para adoptarlo. Y el ponerle la camisa del señor feudal, que eran unos camisones anchísimos, se la ponían a él y lo sacaban por una manga. Y entonces ya quedaba adoptado. De ahí en adelante entonces se supone que meterse en camisa de 11 varas es esclavizarse o es meterse en problemas, mejor dicho. Eran derechos como esos los que tenían los señores feudales. Entonces el pueblo lo que hacía era dolerse de su situación. Pero entonces les vendían la idea de que si la cosecha era mala, si la sequía era evidente, pues acababa con todo. Si el invierno era muy crudo, si llegaban las plagas, todo eso era obra del demonio. Y si obra del demonio, entonces ¿quiénes eran sus agentes? Las brujas. Las brujas y los duendes, pero mucho más las brujas que los duendes. Los duendes de pronto se asociaban más con aquellos seres elementales de la naturaleza que dicen por ahí en la parapsicología y demás. Y entonces, si se daban los fenómenos, los culpables o las culpables tenían que ser las brujas, que eran, de hecho, entonces, las representantes de ese demonio o de Satanás o como quieran nombrarlo. Y ellas entonces pagaban los platos rotos. Si ustedes miran bien, pero claro que este ya es como un arquetipo más tardío. Sin embargo, pues data de la época.
Es decir, no sé si se las imaginaban así, pero acuérdense que la prefiguración de la bruja es que es una mujer desdentada, y si desdentada, con un mentón muy pronunciado, una nariz ganchuda y nariz con mentón casi que se tocan, con alguna verruga en alguna parte. Y bueno, al influjo del Halloween les acomodaron entonces ese sombrero cónico y pues las montaron en las escobas. Pero el cuento de las escobas sí es mucho más antiguo. En aquella época este arquetipo de brujas no era, sino que las brujas se suponía que eran mujeres comunes y corrientes, que no se vestían de una manera particular, porque hasta eso se ha convertido en moda, la moda de los vestidos de las brujas en Halloween. Sucedía entonces que esos siervos se sentían oprimidos, pero los poderosos y la iglesia, obviamente que estaba ahí, los invitaba a que fueran resignados, que soportaran todo lo que había, porque tenían garantizado que después de morir iban a llegar pues al cielo y que ahí no tendrían ninguna preocupación. Y que por lo tanto esto que ocurría aquí era ni más ni menos que una preparación para aquel premio final. Con eso distraían políticamente las injusticias que se cometían. Y como los oprimían de una manera tan vergonzosa, tan abyecta, entonces, para que no se soliviantaran por el hecho de que aguantaban hambre, y no hay un detonante ni un aglutinante más poderoso y más efectivo que el hambre en todos los movimientos sociales a lo largo de la historia. Entonces le decían, no, es la voluntad de Dios, quédese ahí quietecito. Y para desviar la atención, cuando la cosa se ponía muy dura, decían, no, es que eso no es culpa de Dios siquiera, ¿verdad? Eso es culpa de esas brujas, eso es culpa del demonio. Entonces, los campesinos la emprendían contra ellos, contra los supuestos brujos o brujas. E inclusive ahí en ese juego caían los judíos. De hecho, en la peste negra, por allá en 1347, que fue el momento más culminante de esa peste negra que había sido traída desde Asia y que se había demorado desde 1333 para llegar aquí, y apenas en 1347 pues eclosionó de esa manera. Entonces, los judíos se convirtieron en los chivos expiatorios también, porque eran supuestamente los culpables de ese tipo de cosas. En esa peste negra asesinaron cualquier cantidad de judíos porque supuestamente ellos eran los culpables de lo que les estaba ocurriendo. Entonces otro tanto ocurría con las brujas. Pero por razones obvias se escogían aquellas personas más débiles, más frágiles, más inofensivas, las que no planteaban ningún peligro. Las viejitas desdentadas que eran o mendigas, pues, o pordioseras, aquellas mujeres que de pronto tenían problemas con los maridos. Y así se fue como configurando ese arquetipo que es muy posterior. Pero en este momento esas eran simplemente mujeres. Y las mujeres además cargaban un doble San Benito. Obviamente esa superstición y ese miedo cerval a que todo estaba mediado por Dios o por el demonio. Y de hecho también las catedrales góticas por eso están llenas de gárgolas. Y las gárgolas, la de Notre Dame en París, son muy famosas. Esos monstruos que están ahí en el frontis y alrededor de la iglesia son guardianes. Y son guardianes porque se asume que en aquella época, cuando ocurría una epidemia, una peste o había un peligro, todo el mundo se iba a refugiarse a la iglesia, porque lo primero que tenían que hacer era huir de los demonios que los estaban persiguiendo. Entonces llegaban y se metían a la iglesia, y una vez dentro de la iglesia se suponía que estaban a salvo. Los demonios que los venían persiguiendo, dicen pues
la tradición, que simplemente llegaban y cuando veían tantas gárgolas alrededor de la iglesia, decían, no, esto está lleno ya. Parafraseando la canción del Gran Combo, del Gran Combo, pues, que no había cama para tanta gente. Se llenaban las iglesias y entonces los demonios creían que ahí no había lugar para ellos, entonces dizque se iban. Y por eso las mujeres, como decía, recibían una doble opresión. Esa superstición y ese miedo cerval a todos estos fenómenos, pero también a que además de ser sometidas como siervas de los señores feudales, que tenían además un derecho que se llamaba el derecho de pernada, y era que cuando la muchacha se casaba con permiso de él, con otro de sus siervos, él tenía derecho a desflorar a la novia. La primera noche era de él, y de ahí resultaban muchos embarazos, y entonces a esos siervos los asumían como hijos. Bueno, en fin, estoy contando estas cosas como para ilustrar un poquitito. Y entonces estaban sometidas al señor feudal, pero también a sus maridos, que obviamente descargaban su ira de toda su impotencia, de su miseria, cuando no podían pelear con el señor feudal. Entonces descargaban esa ira o en sus hijos o en su mujer. Entonces las mujeres tan oprimidas querían, al final de cuentas, seres humanos querían cierta libertad. Y mucho más si el sexo era controlado. Y es que tengo que ir contando estas cosas para poder como aclarar las ideas. En aquella época, por ejemplo, en el matrimonio, para poder hacer el amor, tenían que esperar que el abad del monasterio próximo o del pueblo en donde estaban hiciera sonar una campana de una manera especial, la campana de la iglesia. Les diría, tienen permiso pues como de hacer el amor. Pero la gente, supuestamente, los que estaban en esas, tenían que parar cuando volvía a sonar la campana. Hasta eso lo regulaban. Esa era la vida de la Edad Media. Entonces estas mujeres trataban de alguna manera de liberarse de tantas coyundas, de todas esas opresiones. Y entonces muchas de ellas, por las noches, y esto era como una especie de relicto como un recuerdo, como algo de la tradición, como revivir ritos que eran paganos y que estuvieron presentes en todas esas sociedades a lo largo de toda la historia. Revivir aquellas jornadas pastoriles que llamaban, que consistían en que por las noches, en los claros de los bosques, y eso es obviamente una reminiscencia también de los dioses griegos, del dios Pan, de Dionisos, se reunían en los bosques la gente pobre, por lo menos a bailar, a danzar. Y era quizás un paliativo de todo lo que tenían que sufrir en su vida diaria. Y por eso se iban a los bosques por la noche, a danzar. Obviamente que habían pues diversos tipos de licor y entonces consumían algún tipo de licor. En aquella época ya la cerveza tiene más de 7.000 años. Vino. Entonces iban y se emborrachaban y hacían orgías, sí, orgías, pero que no tenían ninguna connotación diabólica ni nada por el estilo, sino simplemente se encontraban y hacían una fiesta en la mitad del bosque, porque en términos normales no lo podían hacer. Y era el momento en que las mujeres se desfogaban toda esa tensión, toda esa opresión que tenían. Y se daba tácitamente una licencia para que se revolvieran todos con todos. Y entonces muchas mujeres dormían a sus maridos, les daban por ahí cualquier cosa para dormirlos y se iban para el bosque a danzar con sus amigas y a tener relaciones sexuales con otros que venían de otros lados. Eran reuniones orgiásticas. Pero como el sexo también estaba de cualquier forma satanizado, se supone que al influjo de los preceptos católicos,
el sexo no se podía practicar sino en función de la reproducción y nada más, porque cualquier principio de placer era evidentemente pecaminoso. En una época, por eso yo también que le dicen a la Edad Media como una edad muy oscura, porque era una época en la que inclusive la risa espontánea podría ser un signo diabólico. No sé si han visto El nombre de la rosa, de la película protagonizada por Sean Connery, basada en el libro de Umberto Eco. Ahí, por ejemplo, castigan a quien se ría. Era característico de esa Edad Media. Pero ya en el bosque, obviamente que se liberaban y entonces cantaban y danzaban. Y esto daba para pensar que el demonio tenía que estar por ahí de por medio. Como ingerían licor, y en aquella época, como ha sido a lo largo de toda la humanidad, de la historia de la humanidad, existían también brebajes y sustancias que inducían alucinaciones, delirios. Y había una fórmula que era muy socorrida y que funcionaba. Y era que hacían un ungüento, un potingue que llaman pues, bueno, en fin, ese ungüento lo hacían de belladona, beleño, y otros vegetales, pues. Y resulta que eso tenía una potencia increíble, porque particularmente la belladona y el beleño hacían efecto al penetrar en el torrente sanguíneo después de frotarlo en la piel. Entraba al cuerpo. Y se dice que entonces las mujeres se frotaban todo el cuerpo antes de salir, entre otras cosas un ungüento que dice que olía terrible, y entonces ese olor también era asociado supuestamente con el azufre del demonio. Todas estas cosas están ahí incluidas. Entonces ellas se frotaban el cuerpo y cuando estaban en esos aquelarres también tomaban palos y sobre esos palos, tal vez imitando a los señores feudales, daban la sensación de que cabalgaban los caballitos de acero que de los niños, pues los caballitos de acero son las bicicletas, perdón. No, los caballitos de palo de los niños. Entonces también hacían recorridos dentro del círculo del aquelarre. Y parece que la frotación de ese palo, pues con sus genitales embadurnados de este ungüento, las llevaba a unas visiones y a unos viajes increíbles. Y entonces de ahí nació aquel cuento de que las brujas vuelan en las escobas. Pero muchas de ellas ni siquiera podían hacer eso porque no se podían volar de la casa. Y aunque aquellas otras que tenían un poco más de libertad iban a estas orgías, entonces supongo yo que el escuchar, no sé, algún tipo de música o los coros o gritando y todas esas cosas, danzando, hacían pensar a los pacatos que estaban fuera del bosque que estaban reunidos con el demonio. Descrito como el dios Pan de pezuña hendida y todas esas cosas. Sin embargo, hay mucho más de fondo en este cuento que la asistencia física a esos aquelarres. Pero mis amigos, se me acabó el tiempo. Creo que esta otra parte se las tengo que contar en el próximo capítulo, porque hay algo ahí muy interesante que yo quiero compartir con ustedes. Pero por ahora dejémoslo ahí. No sé cómo les haya parecido este tema. Si les ha gustado, por favor denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia?
ustedes deciden.